Buenos días, mi nombre es Kevin Eduardo. El día de hoy les voy a platicar de fútbol. El fútbol es un deporte que gusta a muchas personas. Unos lo utilizan como medio de recreación para disfrutar al máximo con sus amigos. Otros desde un punto de vista más profesional, como una actividad laboral, y otros lo utilizan como medio de transmisión de valores para educar a los más jóvenes. Bueno, ahora les voy a hablar de los orígenes. Los orígenes tienen subtemas. El primero, juegos antiguos. La actividad más antigua que se asemeja al fútbol data a los siglos III y XI a.C. El juego era llamado Tritsu, Chu o Lujo y consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red con diferentes materiales. Los jugadores de cada equipo podían pasarse un pequeño balón entre ellos y el objetivo era enviarlos al campo contrario. Esta variante fue muy popular entre los años 700 y 800. Los indígenas de la Amazonía boliviana aseguran que sus antepasados practicaron un deporte en el que debían correr detrás de una bola. Ahora les voy a hablar del otro subtema de orígenes, Edad Media. El registro más antiguo de una actividad similar al fútbol moderno en la época surgió a los años de 1170 de un texto donde explicaba la realización de un juego, la pelota, la violencia de estos juegos. Llevaron a que Eduardo II de Inglaterra prohibiera el juego en 1314. Desde entonces los juegos continuaron en forma ilegal. El instrumento de juegos podían ser una pelota de cuero, de tela o una bola de madera. Uno de los documentos más antiguos que concedieron a la Soule es una ordenanza del rey Carlos V de Francia de 3, el 3 de abril de 1375, en la que precisa que no puede figurar entre los juegos que sirven el ejercicio del cuerpo. En Italia se practicaba una variante del fútbol medieval llamada calcio florentino, deporte más organizado y menos violento. El deporte tuvo sus orígenes en Florencia en el siglo XVI. El encuentro duraba 50 minutos y era controlado por 8 árbitros. Ahora les voy a hablar del último subtema de los orígenes. Durante el siglo XVII, variantes del fútbol de carnaval caracterizadas hasta el momento por su violencia, desorganización y constantes prohibiciones, comenzaron a formar parte de las actividades de recreación y educación estudiantiles de las distintas escuelas privadas. Durante los siglos XVIII y XIX, los distintos colegios fueron oficializados sus juegos de reglas. Eton y Harrow introdujeron las disputas de encuentros en grandes terrenos al aire libre, lo cual fomentaba el lanzamiento de balón a grandes distancias utilizando los pies. En 1848, varios de estos colegios se dieron cita en la Universidad de Cambridge para unificar sus códigos y crear un juego de reglas estándar. Ahora les voy a hablar de los antecedentes. Tras la oficialización del nuevo código, el 19 de diciembre de 1863 se disputó el primer partido oficial de este nuevo deporte. El primer encuentro oficial entre selecciones llegaría el 30 de noviembre de 1872, partido que fue disputado en Hamilton, Escocia, ante 4.000 personas. El 11 de noviembre de ese año, 15 equipos comenzaron la disputa de la primera edición de este torneo, la cual fue ganada por el Wanderers Football Club, gracias a la unificación de reglas. Se celebraría la primera edición de British Home Champions en 1884. Este torneo fue el más antiguo de la historia a nivel selecciones, hasta su desaparición en 1984, año que la Copa América pasaría a ostentar dicho logro. Ahora les voy a hablar de expansiones internacionales.
8 países: Bélgica, España, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Suiza y Suecia. 2 días después de la fundación, Robert Guerin fue nombrado primer presidente de la FIFA. A los años de 1910 se afiliaron miembros de fuera de Europa, siendo el primero de ellos Sudáfrica entre 1909 y 1910. Durante la Primera Guerra Mundial, la FIFA estuvo a punto de desaparecer. La Segunda Guerra Mundial frenaría nuevamente el crecimiento de la FIFA, pero gracias a los fondos recaudados por el denominado Partido del Siglo, la organización pudo seguir adelante. Desde entonces, el crecimiento de la FIFA ha sido imparable, llegando a tener 208 asociados divididas en 6 conferencias. Juegos Olímpicos. La primera edición de los Juegos Olímpicos modernos no tuvo al fútbol como evento. La edición de 1908 fue la primera de carácter oficial y reconocido por la FIFA. El título quedó en manos de la selección del Reino Unido. En 1992 se introdujo el sistema actual. Se permiten jugadores de cualquier tipo con 23 años o menos de edad. Ahora les voy a hablar de Copa del Mundo. La inclusión de la FIFA en los Juegos Olímpicos a partir de 1924 motivó la creación de un torneo propio. El 28 de mayo de 1928, en Ámsterdam, fue aprobado la realización de una Copa Mundial de Fútbol cada 4 años. El éxito de la Copa Mundial la convirtió en uno de los eventos más importantes del planeta, siendo el de mayor audiencia, la Copa Mundial de Fútbol en 2006 en Alemania. Ahora les voy a hablar de la consolidación. Debido a la cantidad de Sudamérica, la Copa Africana de Naciones tuvo su primera edición en el año de 1957. La CONCACAF realizó su propio torneo en 1973. La Copa CONCACAF se disputó por última vez en 1971. Ahora les voy a hablar del fútbol femenino. Los más antiguos de juegos similares al fútbol con participaciones femeninas ocurrió en China. A comienzos del siglo XX, el fútbol femenino estaba en duda debido a que las asociaciones británicas fomentaban la realización de estos encuentros con motivos benéficos y en general esta variante femenina no tenía una aceptación universal. La aceptación de la rama femenina en Inglaterra llevó a que en noviembre de 1971, durante los años de 1970 y 1980, se disputaron varios torneos mundiales femeninos de carácter no oficial. Desde 1996, el fútbol femenino también forma parte de los Juegos Olímpicos de verano. Ahora les voy a hablar de las reglas. Las primeras reglas de la FA no diferenciaban entre las ocupaciones de cada jugador, se jugaba principalmente con los pies. A comienzos de los años de 1870 se comenzó a definir una posición particular, el guardameta. En 1983 se definió que una vez que el guardameta controlase el balón con sus manos no podrían dar más de 4 pasos con el mismo antes de soltar la pelota. En 1881 surgió la primera aparición de un referee en las reglas del juego. El uso de la tarjeta amarilla y roja para indicar esto último surgió por iniciativa del árbitro inglés Ken Aston a finales de los años de 1960. Ahora les voy a decir de los 10 equipos del mundo: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Múnich, Arsenal, Chelsea, Manchester City,
Milan, Juventus y Liverpool. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí me despido.